Bueno, a ver, respecto de esto que me preguntaron recién, las conformaciones se mueven todo el tiempo. Les voy a mostrar acá una cosita que es importantísima. Esto, esto tenía en la mano el modelito, ¿sí? Miren, fíjense, yo les contaba algo el otro día que no tenía la cámara, tampoco tenía los modelos, pero fíjense, este es el etano, hecho con modelitos, ¿sí? Con modelitos acá, ¿tá? Carbono, carbono, hidrógeno 3, hidrógeno 3, ¿sí? Este es el etano. Si yo tengo el etano, tengo el enlace covalente doble entre los dos carbonos, tengo el enlace covalente doble entre los dos carbonos, lo que puedo ver es que esto va a rotar. ¿Ven que puede rotar o no? ¿Por qué enlace covalente doble, Mati? Covalente simple, perdón. Covalente simple entre los dos carbonos. Fíjate eso porque acá tengo el otro. Enlace covalente simple entre los dos carbonos. Perdón. Vamos, entonces el etano, enlace covalente simple entre los dos carbonos, acá rota. ¿Ves que puede rotar? Puede Sí, rotar en Mati. torno al enlace covalente simple. Bueno, si yo miro de frente, ustedes lo miran de frente, ustedes van a ver diferentes conformaciones. Si vieron el video, saben de qué estoy hablando. Igual ahora se los voy a poder explicar, se los voy a volver a explicar. ¿Ven? Tengo una conformación que está acá, se llama alternada. ¿Por qué alternada? Porque tengo al hidrógeno, alternado del hidrógeno, alternado del hidrógeno, alternado del hidrógeno. ¿Ven? Puedo ver a los 6 hidrógenos. ¿Sí? Si yo agarro acá, de atrás, ¿ven que se ven los 6 hidrógenos? Eso se llama alternada. Y después tengo la eclipsada. La eclipsada es cuando no se ven los 6 hidrógenos. En realidad, la estructura sí se corre un poquitito para que se vean, pero la eclipsada es cuando los hidrógenos quedan uno atrás del otro, ¿ven? Así. Cuando los hidrógenos quedan uno atrás del otro, a partir de ahí tengo la eclipsada. Esos son conformaciones. Van a estar todo el tiempo cambiándose de una a otra en la molécula, en este caso de etano, puede ser de cualquier compuesto orgánico. Que van a estar cambiando. Es una conformación, ¿sí? La conformación implica una estructura que puede intercambiarse con otra, pero no la puedo aislar. O sea, yo no puedo comprar un paquete de eclipsado o de alternado. En cambio, cuando el enlace es covalente doble, como es este caso, ¿sí? Si yo quiero girar, ven que acá tengo naranja, celeste, verde, celeste. Si yo quiero poner celeste con verde, no puedo. Ven, miren. ¿Ven que no puedo? Sí, sí. ¿Cuál es la única forma de que pueda? Rompiendo ese enlace. Rompiendo el enlace, y ahí sí puedo. Y bueno, después lo tendré que volver a formar al enlace, ¿sí? Y se volverá a formar el enlace covalente. Y volveré a tener enlace covalente doble. Para poder rotar en torno a un enlace covalente doble, yo tengo que romper un enlace y volverlo a formar. Entonces tengo que cambiar de configuración. Y los dos van a ser compuestos distintos. El que tiene los dos, el azul y el verde arriba, y el que tiene el azul arriba y el verde abajo. Ahora lo vamos a ver. Esa es la diferencia entre conformación y configuración. Las conformaciones, ¿sí? No son fijas, ¿eh? No son permanentes. Las conformaciones pueden alternarse, pueden cambiar. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y acá tienen el ejemplo del gráfico de energía, lo cual es muy importante, para el etano. Yo les mostré recién el modelito del etano. ¿Eh? Les mostré recién el modelito del etano. Yo no sé si se acuerdan, pero lo había escrito acá en el pizarrón, lo escribo de nuevo. Voy a tener al etano, que era carbono, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Tengo al etano. A este etano yo lo puedo dibujar de varias maneras. Manera que nosotros, esto que está acá es semi-desarrollado, lo puedo hacer como
fórmula desarrollada, de paso aprovecho y gestionamos un poquito, y lo puedo hacer como fórmula desarrollada. A partir de la fórmula desarrollada, tengo también a los hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ahí completo. Acá había dejado la clase pasada, si no me equivoco. ¿Sí? Enlace covalente simple, enlace covalente simple. Las estructuras en química se pueden dibujar de un montón de maneras. En general, para hablar de conformaciones, lo que se hace es establecer a los compuestos o analizar a los compuestos en forma de configuraciones de caballete. Eso es una forma de nombrarla. Y a partir de la configuración de caballete aparece de la estructura de caballete, perdón, que es una forma de escribir las fórmulas moleculares simplemente para poder estudiarlas bien. También aparece lo que se conoce como la estructura de Newman. ¿Sí? Estructura de Newman. Lo que les voy a escribir ahora es lo que se conoce como estructura de caballete. ¿Sí? ¿Qué es la estructura de caballete? Esa es una estructura, esto está mal, la verdad. Claro, ¿eh? Voy a hacer así más fácil. Se plantea el carbono, se pone al otro carbono acá. A partir de esto se realizan todos los enlaces que yo necesito. Y planteo la conformación que quiero buscar. Ven que yo lo que estoy haciendo es poner los hidrógenos para abajo y para arriba. ¿Por qué sucede esto? Por una cuestión de estabilidad, el compuesto lo que va a hacer es acomodar sus enlaces para que no se molesten los distintos tipos de elementos, para que no se choquen, ya sea se llama impedimento estérico. Impedimento estérico es simplemente por el volumen que ocupa un elemento, o por electronegatividades, ¿sí? Que se pueden llegar a molestar, o por cargas. Uno es positivo, el otro es negativo y se molestan. Eso suele pasar. Esas son algunas de las cosas que generan los cambios de la conformación. Cuando yo planteo una estructura de Newman, básicamente lo que hago, ¿me ven a mí? Cuando establezco la estructura de Newman, lo que hago es lo siguiente. Hago que el carbono 1 quede para adelante, ¿sí? Bien adelante. El carbono 2 no se vea, este que está atrás, y lo único que hago es dibujar lo que se ve de frente. Es como si yo estuviera mirando de frente, ¿se dan cuenta? Sí, Para Mati. los que vieron el video, vieron la explicación con el colectivo, seguramente, o eso no lo vieron. Todavía no lo expliqué eso con el colectivo. Después se los muestro. O sea, yo estoy mirando de frente, lo puedo mirar de frente. Y lo que está atrás, lo que está adelante queda por sobre el círculo. ¿Ven que acá hay un círculo? Lo que está del lado de adelante está por sobre el círculo y lo que está del lado de atrás está de atrás del círculo. Es como que yo agarro esta estructura que está acá, o sea, esta que está acá, y en lugar de mirarlo de costado, lo empiezo a mirar de acá. ¿Se dan cuenta? Miro de acá. Entonces a este no lo veo y a estos los veo que se asoman de atrás. Esperen que voy a cambiar de color acá porque no encontré nada. Sí. A este que está acá no lo veo. Y a estos tres que están acá veo cómo se me asoman atrás. ¿Ven? Y ahí me queda esta estructura que se conoce como estructura de Newman. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Mati. Sí, Mati. Bien. Esta que está acá es la estructura 1. Es como que si yo tuviera, ¿ven? ¿Ven el hidrógeno rojito? El que está acá es el que voy a ir girando, que sería el que está acá atrás. Este que está atrás. Es el rojito el que está girando. Entonces yo parto de esta estructura que está acá. Esta estructura que está acá, donde los hidrógenos quedan lo más cerca posible, que es cuando quedan uno atrás del otro, se llama estructura eclipsada.
eclipsada. Como un eclipse, ¿vieron? Que el eclipse tapa el eclipse del sol, el eclipse de luna. Se llama estructura eclipsada. Y después voy rotando de a 60 grados. 60 grados me da una estructura alternada. ¿Ven? Básicamente lo que hice alternada. Después giro 60 grados de nuevo y tengo otra eclipsada, pero el hidrógeno en otro lado. Otra eclipsada, pero el hidrógeno en otro lado. Después giro de nuevo, tengo otra alternada, pero el hidrógeno en otro lado, ven que está acá abajo. Y sigo girando así hasta que hago los 360 grados, el giro completo. Y en este sentido, lo que yo voy a observar es que tengo varias estructuras. Estructura alternada. Más chiquito. Eclipsada. Y alternada. Y en realidad son dos. Tengo una eclipsada y una alternada. Pero esa eclipsada y esa alternada va cambiando de una a la otra. Eclipsada es la que tengo a los dos hidrógenos uno atrás del otro. Y alternada es la que tengo a todos los hidrógenos lo más separado posible. Lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Las conformaciones alternadas siempre tienen menor energía, o sea que le gusta más estar así, que las conformaciones eclipsadas. Las conformaciones eclipsadas le generan a las moléculas, ¿sí?, cierto grado de inestabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a intercambiarse entre sí las conformaciones y cuando llega a una eclipsada, ¿qué es lo que va a querer hacer automáticamente la molécula? Alternarse. Va a querer volver a ser alternada. Y así es como el ciclo, en este caso el eteno, va a ir alternando, va a ir cambiando de conformación eclipsada a alternada, dependiendo de lo que vaya necesitando. Siempre va a querer tener la menor cantidad de energía posible. ¿Vamos? O sea que va a vivir más tiempo como alternado que como eclipsado. ¿Eh? Esto, recuerden, se llaman estructuras de Newman, las que se ven de frente. Estas que son así de costaditos se llaman estructuras de caballete. ¿Eh? ¿Necesitan copiar algo de lo que está en el pizarrón? ¿Cuáles son los de caballete, Mati? Todos estos conceptos que yo estoy utilizando, conformación, configuración, eclipsado, alternado, ¿sí?, impedimento estérico y demás, que los voy a volver a nombrar, el impedimento estérico, por eso no me preocupo mucho ahora. Todos esos son conceptos que después vamos a ir utilizando para todo el resto de los compuestos del carbono. Y los vamos a usar para todos. Cuando yo hable, por ejemplo, de ciclohexano, voy a hablar de todo esto. Cuando yo hable de enlace peptídico, voy a hablar de todo esto. Entonces, es importante que manejen estos conceptos, porque las preguntas de los parciales son cada vez más complejas, porque se le van agregando el vocabulario correspondiente al área, en este caso a la química orgánica. El otro día, mientras les preparaba el parcial a ustedes, dije, wow, mirá las preguntas que les podría armar y todavía no les puedo armar porque faltan temas. ¿Sí? Bien. Cada una de estas conformaciones van a presentar mayor o menor energía. Entonces, a partir de esto, de que pueden presentar mayor o menor energía, nosotros vamos a tener lo que se conoce como gráficos de energía. Un gráfico de energía. Donde voy a estar planteando cuáles son los que tienen mayor energía y cuáles son los que tienen menor energía. Una de las cosas que yo dije recién, que es muy importante, es que siempre las estructuras eclipsadas van a tener mayor energía que las estructuras alternadas. Esto va a pasar siempre, peques. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque así como yo les estoy mostrando esto, les voy a pedir una tarea. Y esto sí lo van a tener que hacer. Y lo van a tener que hacer mirando un video que yo les voy a mandar. La tarea es la siguiente. ¿Por qué les pido esta tarea? Porque esta tarea es pregunta de parcial. Tarea. Me hace para el lunes, no para mañana ni para hoy a la tarde. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar para el parcial. Determinar el orden creciente
de las estructuras de Newman del butano. Ahora se los voy a dibujar yo al butano, que por ahí les va a costar un poquitito. Newman del butano. Y realizar su gráfico de energía. ¿Quién es el butano? Esta es la tarea. ¿Quién es el butano? Es el Díganme, alcano, ¿qué tiene el qué cosa? alcano, el alcano que tiene 4 carbonos. Un alcano con 4 átomos de carbono. Entonces tengo carbono, uno de chiquita, vamos a poner un poquito más grande. Carbono, 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 carbono. Necesito que miren ese video porque en ese video lo explico con las figuras. Tengo 4 átomos de carbono. Para realizar, y tiene, obviamente tengo, ¿qué cosa? Es Los hidrógeno, hidrógenos. acá, hidrógeno 3, hidrógeno 3, y acá le vamos a poner hidrógeno, hidrógeno. Acá le vamos a poner hidrógeno, hidrógeno. Con esto más o menos tienen que empezar a usar la imaginación. No les digo que sea fácil, pero tiene. Aparte después tienen el video que les va a servir de machete. Tienen este que está acá. Si ustedes tienen que dibujar el butano, se usa la estructura de Newman, tal cual yo les mostré anteriormente. Para hacer la estructura del butano, yo tengo que agarrar el butano de acá, del medio. ¿Sí? Lo agarro como si agarrara acá, ¿me ven acá? Lo agarro de acá. ¿Sí? Y en lugar del hidrógeno este que está acá, ¿qué tiene el butano? Fíjense. Tiene otro carbono. Tiene otro carbono. ¿Sí? Lo agarro de acá, lo estoy agarrando acá. En lugar de este que está acá, tengo otro metilo, un metilo entero, ¿se entiende? Otro carbono con 3 hidrógenos. Entonces, este lo podría cambiar por un metilo. Y en lugar de este, ¿qué tengo? O de este. Otro carbono. Otro carbono con hidrógeno 3, o sea, otro metilo. Acá y acá tengo un metilo. ¿Se dan cuenta? Acá tengo un metilo, acá tengo un metilo. ¿Estamos? Bueno, yo quiero que ustedes analicen lo que hice recién con el etano y que vayan girando a 60 grados. Acá va a ir un metilo, miren, acá va a ir un metilo. Y acá va a ir otro metilo, donde van los hidrógenos. Que vayan girando a 60 grados y a ver cómo les queda el gráfico. A ver si para ustedes va a tener la misma estructura o no. ¿Sí? Esto que va a hacer el butano, que va a girar en torno a su propio enlace y que te va a dar distintas conformaciones, les aviso que les va a dar 5 conformaciones diferentes. No una ni dos, 5. Entonces, presten mucha atención cuando lo hagan. Vamos, insisto, esto es para el lunes, o sea, lo tienen que hacer el domingo. Porque mañana tienen parcial. Lo hacen tranqui, pero acá tienen la tarea. Esas son las conformaciones. ¿Qué diferencia hay entre las conformaciones y las configuraciones? En las configuraciones, ¿qué tenía que pasar? Se tenía que Se romper el tenía que enlace romper el doble para enlace. cambiar. Ujú. Tenía que romper un doble enlace y volverlo a formar. Tenía que romper un doble enlace y volverlo a formar. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense acá abajo. Dice cis 2-buteno, trans 2-buteno. Dos compuestos diferentes. ¿Por qué me doy cuenta? Porque uno tiene un punto de ebullición determinado, el otro tiene un punto de fusión determinado. Tengo un punto de ebullición diferente del anterior, tengo un punto de fusión diferente del anterior. Uno tiene un momento dipolar mayor a cero y el otro tiene un momento dipolar igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Estas dos moléculas, son dos compuestos distintos. ¿Por qué pasa esto? Porque yo, ¿qué tengo que hacer con los enlaces? Tengo que romper el enlace, girarlo y volverlo a formar. ¿Queda claro eso? Y Mati. Y Ahora Mati, voy a volver a hablar de esto de romper un enlace y volverlo a formar. ¿Copiaron la tarea? Sí, Mati. ¿Queda claro la diferencia entre conformación y configuración entonces? sí, Mati. Buenísimo. Vamos a volver ahora, sí,
a lo que es la isomería cis-trans. ¿Y por qué quiero volver acá para mostrarles esto? La isomería cis-trans, como ustedes ven acá, va a suceder siempre que tengamos enlaces que no pueden girar. Aclaro esto. ¿Es más común en los alquenos? Sí, pero siempre que tengamos enlaces que no puedan tener libre rotación, yo voy a poder tener isomería cis-trans. Eso quiero que quede clarísimo. ¿Quedó clarísimo? Sí. Bueno, les voy a mostrar algo que también es muy importante y tiene que quedar clarísimo. Para que exista la isomería cis-trans, no alcanza con que yo tenga un doble enlace o un enlace que no puede girar. No es suficiente. Yo necesito lo siguiente. Necesito que ustedes tienen los dos carbonos, en este caso dos carbonos sp3, perdón, sp3 no, sp ¿cuánto eran? SP2. sp2. Muy bien, tengo los dos carbonos sp2. ¿Sí? Para que exista isomería cis-trans, o sea, para que exista isomería geométrica, recuerden que tiene que ser que no gira. Bueno, gracias. ¿No vino el coso? Tenemos que lograr que no gire. Pero para que exista, sí o sí, tiene que pasar lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que este carbono está unido a A, donde es un radical determinado, B, otro radical determinado, X, otro radical determinado, y Z, otro radical determinado. Para que exista isomería geométrica, sí o sí, A tiene que ser distinto de B y X tiene que ser distinto de Z. Ahora les voy a mostrar. A tiene que ser distinto de B y a X tiene que ser distinto de Z. ¿Qué quiere decir esto? Que este que está acá no puede ser igual que este que está acá. Que este que está acá no puede ser igual que este que está acá. Les pregunto, este compuesto que está acá, ¿el metilo es igual al hidrógeno? No, No, No. Acá, ¿el metilo es igual al hidrógeno? no, no, No. Entonces, ¿esto puede tener isomería geométrica? sí, sí, Sí. ¿El metilo es igual al hidrógeno? No. no, ¿El metilo es igual al hidrógeno? no, ¿Esto puede tener isomería geométrica? Sí. Bueno, justamente sí. tengo el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Esta molécula que está acá puede tener isomería geométrica. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque A es distinto de B y X es distinto de Z. Esto es indispensable. Recuerden que no solo es dobles enlaces, también puedo tener enlaces que no pueden girar. Pero para que exista isomería geométrica tiene que pasar que los dos compuestos unidos, los dos radicales unidos al carbono sp2 sean distintos entre sí. No importa que A y que A y X sean iguales, ¿eh? Si A y X son iguales, no me importan. Lo que yo necesito es que A sea distinto de B. ¿Queda claro eso? Sí, sí, Mati. Mati. Pongan isomería geométrica, entre paréntesis cis-trans, importante, y copien esto que agregué acá. Y ejemplo, estos dos que están acá, donde el metilo es distinto del hidrógeno. Esta es una pregunta revoluda y que tranquilamente se la pueden hacer. Les muestran dos compuestos, ahora les voy a mostrar. Les ponen dos compuestos con enlace covalente doble y les preguntan, ¿puede tener isomería geométrica, sí o no? A ver, en el cis-2-buteno había quedado claro que yo tenía cis-2-buteno y trans-2-buteno. En el 2-buteno tengo isomería geométrica. Ahora, ¿qué pasa en el 1-buteno? Cuéntenme un poquito. Isomería geométrica no hay, ¿Por qué no hay? porque vos tenés el doble enlace y de un lado del enlace tenés un compuesto que es distinto del otro lado del doble enlace. No, no es por eso, pero ¿por qué no hay? O te mezclaste. Porque Fíjate, es lo mismo, depende de dónde esté el enlace. si yo este que está acá, están tirando cualquiera. Me gusta que estén tirando igual, pero hay que ajustar un Puede poco ser todo. porque tipo está, o sea, el doble enlace está al principio, no está en el medio. Y que esté al principio, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa cuando está al principio? Porque está en el carbono 1. No.
¿Qué pasa cuando está al principio? Miren, si yo escribo carbono, carbono, ¿sí? Ahí está el doble enlace. ¿Vamos? ¿A qué está unido el primer carbono? A un hidrógeno ¿A uno y o a dos? a dos en realidad, pero o A sea, dos. por desenlace distinto. Bien. Fíjense. Ahí ya a ver si se dan cuenta. ¿Cómo son los dos sustituyentes que están unidos al carbono? ¿Iguales o Iguales. distintos? Son iguales. Iguales. Entonces, Son si son iguales, iguales. ¿puede tener isomería geométrica? No. 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 Ven, listo. Acá ya me di cuenta. Pregunta de parcial. ¿El 1-buteno presenta isomería geométrica? ¿Cuál de los siguientes compuestos presentan isomería geométrica? Si está el 1-buteno, ¿digo que presenta? No. No No. presenta isomería geométrica. ¿Sí? Ven, esto que está acá, si yo lo hago en fórmula desarrollada, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para los estereoisómeros, para darme cuenta si había o no si existía o no existía isomería, teníamos que ver sí o sí la fórmula desarrollada. Entonces, si yo miro la fórmula desarrollada, no la semidesarrollada, automáticamente me doy cuenta que qué le pasa al 1-buteno. ¿Presenta isomería geométrica? No presenta isomería geométrica. ¿Y qué le pasa al 2-metilpropeno? Tampoco. ¿Por qué? Y la Por misma la misma situación razón. que la primera. Misma razón ahí y misma razón acá. ¿Ven? Claro. Misma razón acá, porque este carbono está unido a 2 metilos y este carbono está unido a 2 hidrógenos. O sea, no hay isomería geométrica por la misma razón. Si yo escribo bien la fórmula desarrollada, me doy cuenta que está unido 2 veces a lo mismo. No tengo, ¿sí? Ninguno de los dos presentan isomería geométrica. Pongan no presentan isomería geométrica, por ejemplo, y ponen estos dos ejemplos. El 1-buteno y el 2-buteno. Y se escriben ahí lo que hice recién ahí, ¿no? Y acá pasaría lo mismo. En el caso de este que está acá. Le pasa acá, y acá también pasa lo mismo, ¿ven? Es que es el metilo, los 2 metilos unidos a este carbono que está acá. ¿Sí? O sea, tampoco presentaría, o sea, de ninguno de los dos lados presenta isomería geométrica. ¿Queda claro cómo voy a reconocer un isómero geométrico? Sí, Mati. Perfecto. Y queda claro que para que yo pueda convertir al cis-2-buteno en trans-2-buteno, tengo que romper el doble enlace y volverlo a formar. Sí. Bien. Entonces, tienen diferentes, ¿qué cosa? El cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Diferente Propiedad. Configuración. 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 Diferente configuración. Muy bien. Vamos a ver al próximo tipo de isomería. Recuerden que... Bien, vamos a empezar a plantear ahora lo que se conocen como isómeros ópticos. Una de las cosas que tenemos que saber de los isómeros ópticos es que para que exista isomería óptica, sí o sí necesito que la molécula tenga un carbono asimétrico o carbono quiral. Carbono asimétrico y quiral es nombrar de la misma manera lo mismo. Entonces, escúchenme. Para que exista isomería óptica, sí o sí necesito que la molécula tenga al menos un carbono asimétrico o carbono quiral. La isomería óptica aparece cuando este carbono asimétrico o carbono quiral genera en la molécula lo que se conoce como, ¿sí?, actividad óptica. Y esa actividad óptica aparece en moléculas que son asimétricas molecularmente. Asimétricas molecularmente. ¿Sí? O sea, tienen que ser asimétricas molecularmente. Cualquier simetría que tenga una molécula puede generar que este compuesto no tenga actividad óptica, cualquier simetría. Ahora se los voy a mostrar a qué es lo que me refiero, porque hay algunos casos que ustedes, si hay algo que tienen en la facultad es que son medio gansis, los profes no, en general, todo el mundo, no los profes solo de la facultad, pero muchos profes a veces lo hacemos, somos medio gansos, y nos gusta tomar cosas que no pasan nunca, que solamente pasan a veces. En lugar de tomar las cosas más comunes, nos gusta siempre tomar lo raro, no sé por qué tenemos esa personalidad media extraña, ¿sí? Pero suele pasar. Tienen que tener en cuenta que tiene que haber asimetría molecular.
Esa simetría molecular principalmente va a aparecer en presencia de lo que se conoce como carbono asimétrico o carbono quiral. Carbono asimétrico o carbono quiral. ¿Qué es un carbono asimétrico o un carbono quiral? Es un carbono que, miren acá, que se encuentra unido, ven, esto es naranja, este es celeste, este es azul, este es verde. Es un carbono que se encuentra unido, un carbono sp3, no cualquier carbono, es un carbono sp3 que se encuentra unido a 4 sustituyentes diferentes. Eso es un carbono asimétrico o carbono quiral. 4 sustituyentes diferentes. Puede ser cualquier sustituyente, lo tiene que ser distinto. Eso es un carbono asimétrico o carbono quiral. ¿Queda claro con eso? Carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Si Sí, la exacto. molécula presenta al menos un carbono quiral, o sea, un carbono asimétrico, esa molécula va a presentar actividad óptica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese carbono asimétrico o carbono quiral me va a dar a mí dos configuraciones diferentes. Dos configuraciones diferentes. Dos configuraciones diferentes que son una imagen especular de la otra. Una imagen especular de la otra. Y las imágenes especulares que presentan carbonos asimétricos, se dice que son imágenes especulares no superponibles. O sea, yo no puedo poner una imagen especular sobre la otra. Eso quiere decir no superponible. Eso sucede cuando tengo dos carbonos asimétricos. Ese tipo de formas, aquellas que son imágenes especulares no superponibles, que parecen ser iguales pero no lo son, se conocen como enantiómeros o formas enantioformas. ¿Sí? Enantiómeros o enantioformas. Esos enantiómeros tienen una particularidad. Son isómeros ópticos, son imágenes especulares no superponibles, tienen absolutamente todas las propiedades físicas iguales, todas, menos una. La rotación de la luz polarizada, que es una propiedad que se le toma a algunas partículas, a algunas sustancias. Justamente las que son ópticamente activas. Aquellas que son ópticamente activas van a tener rotación de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, teniendo el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo este compuesto que les mostré hoy y le mido la rotación de la luz polarizada y el valor me da -5, su enantiómero, o sea, su imagen especular no superponible, o sea, su enantioforma, va a tener rotación de la luz polarizada igual a +5. Exactamente, el mismo número pero con signo cambiado. Este tipo de moléculas son mucho más comunes de lo que uno cree, aparecen un montón en la naturaleza, y en la medicina también se utilizan un montón. En general se utilizan enantiómeros de sustancias que el cuerpo necesita, por ejemplo como antibióticos. Tienen mucha utilización clínica, este tipo de enantioformas. Fíjense a qué me refiero. Esto que está acá es un polarímetro. Básicamente un polarímetro es un aparato que yo tengo una fuente luminosa, o sea, tengo un haz de luz. Ese haz de luz va a vibrar en todas las direcciones. El polarizador lo que hace es que ese haz de luz termine vibrando solo en una dirección, atraviesa esa luz polarizada a la muestra que quiero analizar y se va a generar una desviación. Yo mido la desviación y el valor que me da lo anoto. Eso va a suceder solamente si las sustancias son ópticamente activas. Y para que las sustancias sean ópticamente activas, yo necesito tener al menos un carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Bueno, básicamente lo que les contaba. Básicamente lo que les contaba. Tengo una molécula. Esa molécula tiene ciertas características. A, B, X e Y son sustituyentes todos distintos. ¿Sí? Son sustituyentes todos distintos. Y este que está acá es su imagen especular. Es como si fuera la imagen del espejo. Si yo quiero superponer
a la imagen especular sobre el compuesto no voy a poder, de ninguna manera. Es algo muy parecido a lo que pasa con las manos. Yo siempre digo lo mismo. Siempre digo que las imágenes especulares, nuestras imágenes especulares, ¿ustedes se ven en el espejo? ¿Alguna vez se vieron en el espejo o no? Sí, Matu. Bueno, nuestras imágenes especulares son muy mentirosas. Yo siempre digo lo mismo porque parece que son iguales a nosotros, pero no son iguales a nosotros. Y son bastante mentirosos. ¿Por qué son bastante mentirosos? Si yo me paro enfrente del espejo y levanto la mano derecha, digo, hola, esta es mi mano derecha. Hola, esta es mi mano derecha. ¿Por qué mi imagen especular está mintiendo? Hola, esta es mi mano derecha. Porque mostró a la izquierda. Porque el espejo levanta a la izquierda. ¿Se dan cuenta o no? Eso es una imagen especular. La forma más fácil de analizar las imágenes especulares es mirando las manos. ¿Sí? Mirando las manos. Las manos es como si fueran imágenes especulares no superponibles. Supongamos que estos tres dedos son exactamente iguales. Hagamos de cuenta que son iguales. Pero que estos dos no. ¿Sí? Uno es el gordo y el otro es el chiquito. Esto, cuando yo las pongo así en las manos, es como si tuviera un espejo en el medio. ¿Se dan cuenta? Tengo un espejo en el medio. Si ustedes ponen un espejo en el medio, van a ver reflejado la otra mano. ¿Se dan cuenta lo que digo o no? Sí, Matu. Imágenes especulares. ¿Y por qué son no superponibles? Si yo quiero poner así, ¿puedo ponerlas así las manos? ¿Qué me queda? Si las quiero superponer, ¿puedo superponerlas o qué pasa acá? Mirá. Dedo gordo, ¿con Si quién te, queda acá? si te combina el dedo gordo, tendría meñique. El dedo gordo siempre queda con el dedo chiquito, ¿sí o no? Y si yo quiero que el dedo gordo quede arriba del dedo chiquito, ¿qué le tengo que hacer al dedo gordo y al dedo chiquito? Cambiarle de posición. ¿Y cómo hago? ¿Yo me puedo cortar el dedo gordo acá y cortar el dedo gordo acá? Sí puedo. Ahora, si yo me corto el dedo gordo acá y perdón, el dedo gordo acá y el dedo chiquito acá y los cambio de lugar, estoy rompiendo un enlace y lo vuelvo a formar, ¿sí o no? Sí. Y si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, ¿qué estoy haciendo? Cambiando la configuración. Y si cambio la configuración, ¿son la misma sustancia? No. 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 Entonces, las imágenes especulares no superponibles, aunque parezcan que son iguales, no son iguales. Tienen todas las mismas propiedades, salvo la rotación de la luz polarizada. Salvo la rotación de la luz polarizada. ¿Cómo las voy a reconocer a estas imágenes especulares? Voy a tener que buscar el carbono asimétrico o carbono quiral, busco el carbono asimétrico o carbono quiral, y una vez que encuentro el carbono asimétrico o carbono quiral, ahí me voy a dar cuenta si mi compuesto es o no es un compuesto ópticamente activo. ¿Queda claro? Sí, Matu. Hay una excepción a esto que les estoy contando. Esta que está acá es una molécula que no es ópticamente activa porque ABXX está unido dos veces a X. ¿Sí? Entonces es una molécula no quiral, por decirlo de alguna manera. Pero hay una excepción a todo esto. Hay moléculas con carbonos asimétricos que no presentan actividad óptica. Ojo con esto, se llama excepción, se llaman moléculas meso, compuestos meso. Ojo, excepción. Se los digo esto porque lo tomaron, a Guinness se lo tomaron 2 años seguidos. Compuestos meso. Por suerte Mati se los había explicado. Compuestos meso. Ojo con los compuestos meso. Esto es una excepción. Presten atención, porque pueden anotar cualquier pelotudez. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que estuvimos viendo. Vamos a tapar todo esto que está aquí. Si no, después se le mezclan todo. Una cosa es lo que vimos lo del carbono asimétrico, que esto que lo otro, que eso está bien. ¿Estamos? Ojo, compuestos meso. Son compuestos que tienen carbonos asimétricos, pero presentan algún grado de. Las moléculas son. Ay, no sé el nombre. Qué lento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijiste? No me sale la palabra.
Compuestos mesos después. Sí, después lo vuelvo. No, pará. Ya me voy a acordar. Los compuestos mesos suceden cuando las moléculas presentan algún grado de, no me sale la palabra, de simetría. Fíjense, miren. Yo les voy a mostrar ahora que voy a tener dos carbonos asimétricos, no uno, dos. Voy a tener un carbono asimétrico que está dado por, fíjense, X, estos son todos sustituyentes, ¿no? Bellita, bellita. Pausa la grabación. Bueno, porque si bien yo les decía recién que si yo miro una molécula como esta, este carbono que está acá está unido a cuatro sustituyentes diferentes, porque tengo este que es un sustituyente, este, y todo esto que es distinto al anterior, y acá tengo este que es distinto a este, que es distinto a este, y todo esto que es distinto al anterior, esta molécula, si bien tiene dos carbonos asimétricos, se dice que es un compuesto meso. Los compuestos meso presentan carbonos asimétricos, pero no tienen actividad óptica. ¿Por qué no tienen actividad óptica? Porque tienen un plano de simetría. ¿Ven el plano de simetría? ¿Qué quiere decir que es un plano de simetría? Que tienen dos lados iguales. Que la molécula yo la miro y es como si fueran una imagen especular dentro de la otra. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El plano de simetría genera que la molécula no tenga actividad óptica. Esto solo va a pasar en estos casos. Después, todos los demás casos donde ustedes encuentren carbonos asimétricos o carbonos quirales, que es lo mismo, un carbono asimétrico y uno quiral, siempre vas a tener actividad óptica, salvo que aparezca este plano de simetría. ¿Queda claro? Sí, esto se Esto que preguntó está acá mucho. se llama compuesto meso. También lo pueden ver así. ¿Mm? Pongan ojo, o pongan excepción, o pongan atención, como ustedes quieran, y copien eso. ¿Vale? Dale, Martín. Excepción El a video- enantiómeros, ¿podemos poner? No, actividad óptica, excepción a la actividad óptica. Claro. Una vez que ya definimos los distintos tipos de isomería, vamos a volver un poquito a los alquenos porque hay algunas reacciones de alquenos que yo no les mostré. ¿Sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de alquenos, tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente, todo lo que estuvimos charlando. Tenemos que tener en cuenta que pueden presentar isomería geométrica cis-trans. ¿Sí? Pueden presentar isomería geométrica cis-trans. Recuerden que cuando el isómero es cis, los dos sustituyentes más importantes quedan del mismo lado, por decirlo de alguna manera, ¿ven? ¿Sí? Y cuando el isómero es trans, los dos sustituyentes más importantes quedan ubicados en planos diferentes, por decirlo de alguna manera. Es algo importante para poder ver. Esto que está acá ya lo habíamos visto. ¿Sí? Lo que no habíamos visto, lo que no habíamos visto de los alquenos, así que van a poner alquenos, reacciones o reacciones de los alquenos, es que los alquenos dan reacciones de sustitución principalmente.
Reacciones de sustitución. Esto está mal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a hacer una cosa. No dan reacciones de sustitución. No sé por qué estoy. Me puse a leer el power y estaba diciendo una pavada. Vamos a cambiar esto que está acá. Porque no solo está mal, sino que está muy mal. Las reacciones de los alquenos son principalmente reacciones de adición. Esa es la palabra, no sustitución. Reacciones de adición. Se llaman reacciones de adición al doble enlace. ¿Sí? Reacciones de adición al doble enlace. ¿Sí? O sea, los alquenos van a dar reacciones de adición al doble enlace. Los que daban reacciones de sustitución, ¿quiénes eran? Los alcanos. Los alcanos daban reacciones de sustitución. Y acá, para que tengan en cuenta cómo funciona una reacción de adición, tienen que tener en cuenta esto que está acá. Siempre que se habla de una reacción de adición, dentro de la molécula de adición, dentro de la adición, perdón, al doble enlace, este que está acá es el eteno, este que está acá es el bromo gaseoso, y este que está acá es el compuesto que se obtuvo. ¿Sí? Se llama dibromoetano, o 1,2-dibromoetano. Lo que va a suceder es que yo tengo una molécula, en este caso es una molécula de bromo, como es una molécula que tiene solamente bromo repetido 2 veces, no va a haber ningún problema en la adición, pero sí va a haber, se llama molécula homogénea. ¿Por qué? Porque no importa cómo suceda el ataque, cada uno de los carbonos va a recibir, cada uno de los carbonos va a recibir un bromo. Después vamos a ver que si la molécula es heterogénea, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cómo va a ser esa adición. Pero lo importante acá es lo siguiente. Las reacciones de adición al doble enlace va a suceder esto. Yo tengo una molécula que se va a adicionar al doble enlace. ¿Cómo lo va a hacer? Cada una de las partes de la molécula que reacciona con el alqueno o que reacciona con el doble enlace se va a situar en uno de los carbonos del doble enlace. Fíjense, yo acá tengo bromo 2, un bromo viene a carbono 1 y el otro bromo viene a carbono 2. ¿Ven? Se genera la adición al doble enlace, una adición completa. Esa adición completa va a generar una nueva sustancia, obviamente. En este caso es una sustancia halogenada, pero hay distintos tipos de sustancias que pueden suceder. Ahora lo vamos a ver. Y lo que ustedes ven acá abajo, acá arriba, perdón, se llama cracking o craqueo. Es una forma de obtener alquenos a partir de alcanos. Alquenos a partir de alcanos. El proceso de obtención de alquenos a partir de alcanos es una polimerización mucho más compleja de lo que dice esta fórmula, pero es una, eh, un cracking, se llama cracking o craqueo. Ese cracking o craqueo va a generar una reacción de radicales libres, se llama, es una reacción especial. Esa reacción de radicales libres va a terminar dando el alqueno que estoy buscando más hidrógeno gaseoso. Platino es un metal que se utiliza como catalizador. Entonces, copien estas dos reacciones que ustedes ven acá y ahora vamos a ver otro tipo de reacciones también de adición al doble enlace para los distintos tipos de alquenos que son un poquito más complicadas. Pero copien esas que están ahí mientras tanto. Bueno, regla de Markov-Nikov. No, escuchen. Antes que nada, antes de seguir, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No todas las adiciones a los dobles enlaces van a ser moléculas simétricas, como la del bromo que habíamos visto anteriormente. En el caso de que la adición a los dobles enlaces sea a partir de moléculas asimétricas, siempre tengo que tener en cuenta que la adición va a ser mixta, o sea, no hay una adición completa, no se va a adicionar de una sola forma. Voy a poder adicionar, voy a obtener, mejor dicho, una mezcla de compuestos. ¿Cuál es la mezcla de compuestos? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. La lupita y lo que contiene. Cuando yo tengo un compuesto, ¿sí? Un alqueno determinado, que se le adiciona una molécula asimétrica, se le adiciona una molécula asimétrica, o sea, reacciona con una molécula asimétrica, en este caso es el ácido bromídrico,
lo que va a suceder es lo siguiente. La regla de Markovnikov, que es lo que ustedes se tienen que acordar, dice que yo tengo en la molécula una molécula polar, fíjense que esto es una molécula covalente polar, una parte más electronegativa y una parte más electropositiva. Lo que dice la regla de Markovnikov es lo siguiente. Dice que la parte que es más electronegativa, va a adicionarse mayoritariamente, está, perdón, está andando muy mal mi Zoom, no sé qué le pasa. Ahí está. Tengo una molécula, ¿sí?, que es asimétrica. Lo que dice la regla de Markovnikov es que aquella parte que es más electronegativa, o sea, que tiene mayor cantidad de densidad negativa, va a adicionarse al carbono que tiene menos hidrógenos. Principalmente va a adicionarse al carbono que tiene menos hidrógenos. También se puede decir, ahora lo vamos a copiar, está arriba, que se va a adicionar al carbono más sustituido, o sea, lo más electronegativo, en este caso el bromo, se va a adicionar al carbono con menos hidrógeno, o más sustituido. Y el hidrógeno, o la parte menos electronegativa, se va a adicionar al carbono con más hidrógeno. Con más hidrógeno. A ver, espérenme un poquitito. Copien todo lo que está en el pizarrón, por favor. Ahora les sigo explicando. Lo que dice la regla de Markovnikov entonces es esto, pero no dice que es lo único que va a pasar. Dice es que mayoritariamente el compuesto que se va a obtener es el que les acabo de describir. También se va a obtener el otro compuesto. En este caso sería el 2-bromopropano, el que se obtiene en mayor proporción, y el 1-bromopropano, el que se obtiene en menor proporción. ¿Sí? Fíjense, en las adiciones de moléculas asimétricas a los alquenos, el producto principal es formado por la adición de hidrógeno al extremo positivo, ¿sí?, de la molécula adicionante y el carbono portador del doble enlace ligado al número mayor. Esto es una forma de explicarlo de alguien que no sabe mucha química. Lo importante no es a dónde se adiciona el hidrógeno, lo importante es a dónde se adiciona el bromo. Yo se los pongo tal cual así porque se los dan en la facultad, ¿sí? Pero esto es una forma de recordarlo, pero no es lo que pasa químicamente. Lo que pasa químicamente es que la parte más electronegativa se adiciona al carbono más sustituido. Y cuando les explique desplazamientos electrónicos en las moléculas orgánicas, les voy a explicar por qué. ¿Sí? Esto se llama efecto Markovnikov. ¿Copiaron esto? Sí, maestro. Bien. El efecto peróxido, también conocido como efecto anti-Markovnikov, efecto peróxido, o también conocido como efecto anti-Markovnikov, dice que si se le agrega peróxido de hidrógeno u oxígeno, el peróxido de hidrógeno es agua oxigenada, u oxígeno a la misma reacción, peróxido de hidrógeno u oxígeno a la misma reacción, lo que sucede es el efecto contrario. ¿Qué quiere decir el efecto contrario? Que el que se va a adicionar en mayor cantidad es el 1-bromopropano y no el 2-bromopropano. Eso se llama efecto peróxido o efecto anti-Markovnikov. Siempre lo tienen que tener en cuenta que solo va a suceder con el agregado de bromuro de hidrógeno. En los demás halogenuros de hidrógeno no funciona el efecto peróxido. El efecto peróxido solo funciona para el agregado de bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Esto se llama efecto anti-Markovnikov o efecto peróxido. ¿Sí? Esto les voy a explicar, es medio plomo, así que copienlo tal cual así. Por esto así. Espero que no se copien. Muy bien, aquí ya les expliqué. Ahora lo que vamos a hacer es la misma reacción o el mismo concepto que vimos para el efecto peróxido, ¿sí? La misma reacción, el mismo
concepto que vimos para el efecto peróxido, lo vamos a ver para las reacciones de alquinos. Pero a tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, siempre que a un alquino se le genera una hidrogenación, una reacción de hidrogenación es una reacción mediante la cual se le agrega hidrógeno a un hidrocarburo. El hidrocarburo puede ser un alqueno o un alquino. Escuchen lo que les voy a decir. Si los alquenos se hidrogenan, dan como resultado alcanos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que reaccione el hidrógeno con el doble enlace. Y si los alquinos se hidrogenan, lo que nosotros vamos a obtener son alquenos. ¿Sí? La hidrogenación de un alquino da lugar a un alqueno. ¿Vamos? Y después, la reacción de adición de Markovnikov va a ser la misma o va a tener la misma definición que la reacción de adición para los alquenos. ¿Qué quiere decir esto? El hidrógeno va a ir al carbono que tenga más hidrógenos y el compuesto más electronegativo va a ir al carbono más, más comprometido, ¿sí? que más ha reaccionado. Entonces, el hidrógeno va a ir siempre al carbono con más hidrógenos y la parte más electronegativa va a ir a la otra parte o al otro carbono. En este caso, el bromuro de hidrógeno no tiene problema porque esto es una molécula que es, ven que los dos carbonos son iguales, así que va a ir uno a cada uno. Pero las reacciones que dan los alquinos, esto también es muy importante, lo vamos a agregar, también son reacciones de adición. Son reacciones de adición. Las reacciones de los alcanos son de sustitución y las reacciones de los alquinos son de adición. Eso lo anotan y lo copian. Esto por lejos es lo más aburrido que tengo. ¿Ven? Y lo mismo funciona con el efecto peróxido. ¿Sí? Acá tienen la reacción del halógeno completa, abajo, que habíamos visto para los alquenos. ¿Ven? Acá tengo la adición de bromo al alquino, me termina dando esto que está acá, y cuando vuelvo a adicionar el bromo, ¿ven? Vuelve a generar la adición. ¿Sí? Esto copiando tal cual está, no es muy divertido que digamos, lo tienen que tener en la carpeta. Como reacciones de adición al triple enlace. Reacciones de adición al triple enlace. ¿Esto no van a tomar, Mati? Sí. Yo en este parcial no, pero más adelante sí. Si no, no se los doy. A ver, ciclo de alcanos. Fíjense, lo primero que tienen que tener en cuenta de los cicloalcanos es lo siguiente. En los cicloalcanos son alcanos. Por lo tanto, todos sus carbonos van a ser sp3. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Sí? Son alcanos, o sea, todos sus carbonos van a ser sp3. Lo segundo que tienen que tener bien en claro es que en los cicloalcanos los extremos de las cadenas están unidos y se forman ciclos. Los ciclos pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Los más estables son de 5 y de 6. Los demás son difíciles de encontrar. Los cicloalcanos de 5 y de 6 son los más comunes. ¿Vamos? Son los más comunes. Pero no quiere decir que no puedan existir los demás. Y su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N, que es lo mismo que habíamos visto en la fórmula general de los alquenos. ¿Sí? En la fórmula general de los alquenos. Entonces, los cicloalcanos y los alquenos tienen fórmula molecular similar, igual. ¿Qué pueden ser entre sí? ¿Isómeros de qué? Que tienen la misma cantidad de carbonos. Si pertenecen a distintas familias, pero son isómeros. ¿Isómeros de qué son? De De función. función, muy bien. ¿Sí? Isómeros de función. ¿Vamos? Copien la definición de lo que es un cicloalcano, copien los ejemplos de lo que están ahí abajo y están liberados por hoy. Mañana nadie me falta el examen, ¿sí? Apellido, nombre, la palabra presente y nos vemos mañana sí o sí, no me falten. Respecto de los que no vienen, el examen lo voy a publicar a la tarde para que lo puedan hacer, no a la mañana, ¿sí?